Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda su docente del curso, la doctora María Guzmán Coveñas. Hoy día vamos a hacer un repaso de la lectura de esta semana. La lectura de esta semana ya está colocada en plataforma. Ustedes ya pueden comenzar a desarrollarla. Está ubicada en la sesión número 12 o llamada también semana 12. Entonces vamos a ver de qué trata esta lectura. Esta lectura trata sobre la diferenciación del derecho internacional privado, el derecho internacional público. Existe una diferencia entre estos tipos de derecho. Bien, ¿cuál es el alcance que da la autora? La autora es la doctora Milica Frasdekovich Ingunza. Ella es docente de esta casa de estudios de la universidad y también de otros cursos aparte del derecho internacional. Ella tiene bajo sus trabajos varios artículos de investigación, por lo cual consideramos que era importante tener en cuenta este tema. Bien, vamos a ver entonces qué es el derecho. Vamos a diferenciar en esta parte qué es el derecho interno, qué es el derecho interno si es público y el derecho interno si es privado, qué es el derecho internacional público, qué es el derecho internacional privado, qué es el derecho internacional conclusión, las normas jurídicas del derecho internacional privado en el Perú, el elemento extranjero en el derecho extranjero relevante, las denominaciones de la disciplina, el factor de conexión entre las fuentes del derecho internacional privado, la clasificación, las fuentes internacionales vigentes, normas para la solución de los conflictos de leyes, estructura de las normas jurídicas, estructura de una norma de conflicto, conclusiones y bibliografía. Entonces, para conocer qué es lo que estudia el derecho internacional privado y cuál es el campo de aplicación de este derecho internacional privado, es necesario que comencemos por establecer todas las diferencias que existen entre el derecho interno y el derecho internacional público. Con ellos nos vamos a ubicar en el derecho internacional privado en un mundo del derecho. ¿Qué es el derecho interno? La definición del derecho interno es la siguiente. Es un conjunto de reglas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas internas que se desarrollan dentro de las fronteras de los estados, así como dentro de los límites territoriales de los estados. Este derecho interno nos permite, como su propio nombre lo dice, es un derecho que está dentro del derecho, ¿no? Entonces, el derecho interno viene a ser todo aquello que corresponde a la regulación que existe en un país. En este caso, la regulación peruana, ¿no? Así también encontramos, pues, que como es un conjunto de reglas jurídicas, el derecho interno va a conllevar a la definición más próxima que encontramos que es el conjunto de normas dentro de un país. Esa es la definición más general que podríamos aplicar al derecho interno. Bien, como estábamos señalando,
Vamos a analizar la lectura con la cual se va a dar la práctica y que termina el día domingo. Bien, vamos a ver aquí. La lectura se llama Un alcance preliminar al contenido del estudio del derecho internacional privado. Como les señalé, está redactado, escrito por la doctora Melissa Franciscovich Ingunza, catedrático del curso de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho Minero, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y otras instituciones. Como les estaba señalando, cuando nosotros empezamos el curso, nuestro objetivo era obtener el máximo desempeño en el estudiante mediante un proceso de aprendizaje que nos permitiera acabar con esas limitaciones que nos da la ley peruana frente a los problemas del derecho internacional, sino también mencionar lo más importante, sistemas legislativos que existen, conocer, así como hemos conocido los diferentes tratados, las diferentes fuentes del derecho internacional privado. Este curso, como vimos al inicio, tiene por objetivo que los estudiantes logren conseguir su dominio por parte del alumnado y que ustedes puedan lograr tener conocimientos y una actitud capaz de poder analizar conflictos y encontrar soluciones. Es así como el derecho internacional privado tiene leyes que nos permite completar todo el manejo de la legislación a utilizarse frente a un conflicto de interés internacional. Bueno, también recordamos nosotros que en la lección número 1, cuando estuvimos al inicio, que existía un derecho, cuando mencionamos al derecho internacional privado, no podíamos alejarnos de señalar que el derecho internacional privado es una rama del derecho destinada a la regulación de las conductas jurídicas entre individuos y personas diferentes, ¿no? Que esa diferencia, ¿a qué se debía? Al elemento extranjero. Uno de los dos era el extranjero. Así como entre las instituciones privadas también, porque también el derecho internacional privado ve el tema de la persona jurídica privada. Y bueno, es así como nosotros cuando encontramos al elemento internacional o elemento extranjero, este podía ser, empezando por ciudadanos, personas. También podría ser que una institución extranjera o una relación jurídica nacida de ellos. Y bueno, entre los estados y entre las personas están dentro de un estado. Y entre ellos, las personas son representadas por el Estado, pero estas personas tienen actividad jurídica, bueno, si son personas naturales, actividad privada. Y si son personas jurídicas, será actividad jurídica privada. Entonces, es así como ellos realizan diferentes actividades frente a la presencia del elemento extranjero. Y este elemento extranjero, por ejemplo, puede ser, como dijimos, sujetos, personas privadas, personas naturales o instituciones y una relación jurídica. El derecho internacional privado, como hemos podido ver hasta ahora, es una rama del derecho cuyo objeto es regular las relaciones del derecho interno privado entre estas personas que estamos mencionando, sea individual o sea jurídica, sea privada. Estos elementos son necesarios para poder entender la relación que se va a dar dentro de un sistema. En este caso, si es derecho internacional privado del Perú dentro de nuestro sistema internacional privado, pero que vamos a aplicar en nuestro territorio peruano. El derecho internacional privado tiene un sistema normativo propio que se representa a través de tratados, convenios, instituciones internacionales, por lo que
al referirnos sobre la naturaleza del derecho internacional privado, podemos decir que este no es netamente nacional, sino que es un sistema que viene desde una normativa propia, pero no es nacional porque sino supranacional, las normas del derecho internacional privado. Pero ¿cómo lo vemos luego reflejado en el Código Civil? Porque en el Código Civil, recuerden que se habla de las relaciones, se menciona de las relaciones de los civiles. Es así como en el libro 10º del Código Civil se opta por considerar bien, entonces estamos acá señalando que cuando existe un derecho internacional privado a utilizarse dentro de una situación jurídica, el juez y el abogado deben analizar el caso y observar si existe este elemento extranjero. Si existe este elemento extranjero, lo primero que se debe hacer es utilizar un sistema supranacional para poder resolver esto. ¿Y dónde se encuentran ellos? Se encuentran en los tratados. Entonces, un tratado te va a permitir, pues, aplicar un sistema supranacional y luego ver si existe el tratado y si ese tratado va a solucionar. En segundo lugar, nosotros hemos aprendido que debemos utilizar el Código Civil o el libro 10º y si no hay una solución referente a aplicar en este Código Civil, se utilizarán los principios doctrinales del derecho internacional privado. Bien, entonces cuando nosotros nos preguntamos cómo vamos a usar el derecho internacional privado, tenemos pues en esta jerarquía de las normas, primero analizar el elemento extranjero, luego ver los tratados internacionales, luego el libro del Código Civil, luego los principios doctrinales del derecho internacional, para así poder saber cuánto es lo que tenemos que aplicar y en qué medida. Luego que nosotros vemos que el derecho internacional privado hoy en día es considerado como una norma autónoma y justamente de eso trata la lectura, de saber diferenciar entre dos conceptos. El primer concepto, que es el derecho internacional público, y el otro concepto sobre el derecho internacional privado. Y bueno, el derecho internacional privado es autónomo. El derecho internacional privado tiene sus propias instituciones jurídicas, tiene una metodología de estudio o de investigación. En él se aplica un método deductivo y un derecho comparado interrelacionado a través del elemento extranjero de normatividad diferente. Asimismo, el derecho internacional privado se convierte en un servicio a la comunidad. ¿Pero qué comunidad? A la comunidad internacional, que es la que en donde se va a aplicar este derecho. Ahora, como por ejemplo, en un lado tenemos a un peruano y en el otro lado tenemos un chileno. Entre ambos se va a dar una relación jurídica. ¿Por qué? De derecho internacional, porque hay un elemento extranjero. Entonces, por ejemplo, estos dos sujetos pueden celebrar un contrato de compra y venta, por ejemplo, ambos sujetos estarían entonces inmersos en un derecho internacional privado. Entonces, hay dos sujetos y hay un objeto. ¿Cuál es el objeto? La contratación. Luego hay una presencia de un chileno. Este chileno va a dejar de ser nacional por existir un elemento extranjero. Asimismo, las normas internacionales privadas son necesarias para darle un valor legal a nuestra
a nuestra normatividad. Es necesario que las normas del derecho internacional privado se utilicen. Y bien, acá vamos a ver, por ejemplo, qué es el derecho interno. Y podemos señalar, pues, que antes de hablar del derecho interno, el objetivo del derecho internacional privado es proporcionar eh, que esta disciplina tenga un carácter amplio que dé soluciones a las relaciones jurídicas de derecho privado. Este, a la vez, tiene un ordenamiento jurídico extranjero en relación al derecho local, tratando de ubicar esta normatividad privada dentro de un contexto jurídico. Y es así como vamos a entender esta interpretación de la norma del derecho internacional privado, nos lleva a entender que la finalidad del derecho internacional privado es la misma que del mismo derecho, es decir, deriva del derecho y todos derivan de Roma. Al aplicar el derecho, ¿qué es lo que se busca? Otorgar certeza, lograr certeza y seguridad en las relaciones jurídicas extranacionales. Pero también puede pasar lo siguiente, que dada la especificidad de estas disciplinas, el fin que hace la esencia es el respeto del derecho extranjero. Esto quiere decir que, si bien es cierto, se debe admitir que nos podemos encontrar muchas veces ante situaciones que van a oscurecer este propósito frente a un elemento extranjero, por ejemplo, y que no vamos a saber cómo aplicar esta norma, son los jueces los que van a aplicar las normas a los extranjeros. Y dependiendo del tratado, si existe un tratado, lo aplicarán pues en nuestra legislación. El juez tendrá que aplicar en nuestro territorio concorde con nuestra legislación y lo que señala el libro 10 del Código Civil. Asimismo, son de aplicación de parte de los... Hay que recordar que el derecho internacional privado comprende un acuerdo entre dos naciones. Los acuerdos son en base a cordialidad, en base a diplomacia, ¿no? Entonces la diplomacia está presente en el derecho internacional privado. Y es así como surgen relaciones jurídicas que pueden llegarnos a ubicar en circunstancias que sea necesario aplicar convenios internacionales sobre esta materia, ¿no? Luego, retomamos pues que existe en la doctrina en general diversos aspectos, como por ejemplo que el derecho internacional privado es una teoría unimembre. ¿Qué significa? Que hemos heredado de Alemania, ¿no? Y aquí vamos a encontrar las teorías monistas, en las cuales ubican a este derecho como un conflicto de ley originado por las diferentes situaciones de las diferentes normatividades que existen a nivel internacional. Entonces, este conflicto de normas es un tema que tiene que ver con la nacionalidad, la extranjería o la ejecución de las sentencias de las diferentes normas reguladoras, también con sus seguidores doctrinarios que hemos visto en algún momento. Y entonces el derecho internacional privado, podemos decir que su naturaleza, ¿cómo se expresa el derecho internacional privado frente a un conflicto? Algunos señalan dentro de esta teoría germánica que el derecho internacional privado es un derecho de conflictos.
También encontramos otra explicación basada en una teoría bipartita o la teoría anglosajona, en la cual ellos señalan que en el derecho internacional privado ya no es monolítica o unimembre, como es en el caso anterior de los germanos, sino que en el caso de los alemanes, perdón, de los ingleses, porque es anglosajona, en el caso de los ingleses existe pues una biparidad, como es el caso. ¿Por qué? Porque dice que una vez que sea redimido a un juez, también interviene la ley aplicable. Entonces está por un lado el juez y por otro lado la ley aplicable. Y por último van a encontrar ustedes también la teoría tripartita o la teoría latina. Esta teoría, por ejemplo, señala que el conflicto de la ley procesal es como sustancia, se sitúa en una problemática donde encuentra tres elementos de esta teoría tripartita: la nacionalidad, el trato extranjero, la jurisdicción, que es la ley aplicable. Entonces, podemos ver que en el derecho internacional privado es una realidad, porque ahora todos los países tienen intercambios culturales o mayor o menor permeabilidad. Hay una constante también en la cual este intercambio de ordenamientos jurídicos que se van a dar entre las diferentes nacionalidades genera pues un régimen pertinente a aplicar. Así también a aquellos que nacen y se extinguen dentro del ámbito nacional, derechos y obligaciones que se van a tener que aplicar a aquel extranjero que esté dentro del territorio nacional. Y eso es lo que es el derecho internacional privado. Asimismo, pues, como hemos dicho, el derecho internacional privado es una rama privada que se va a ocupar de aquellas relaciones jurídicas extranacionales porque contiene un elemento extranjero a través de los sujetos que lo componen, y que el objeto que ocupa es la forma en que se presenta esta relación, puesto que cada uno tiene una diferente nacionalidad. Podemos afirmar que la solución de estas relaciones jurídicas contenedoras de uno o más componentes extranjeros van en búsqueda de un juez competente y de una ley aplicable. Lo que se busca al aplicar el derecho internacional privado es dentro de un solo ámbito legislativo. La pregunta es si el derecho va a ser aplicable. ¿Es totalmente necesario la internacionalidad o podrían los propios estados aplicar su propia norma que todos los países participantes coordinen, que convengan en que van a aplicar? No, pues siempre va a ser necesario la presencia de ese elemento internacional en el caso determinado. Y es así como habrá pues que darle solución a esta gran controversia. Así pues sucede como en el caso de que, otro ejemplo vamos a dar, por ejemplo, imagínense que hay un contrato entre un peruano que se celebra en Perú, pero este contrato se va a ejecutar en el extranjero. Pongamos que en Colombia. O el caso de que un niño, pues, que vivía en Perú vaya a ser remitido a su país de origen. Puede ser Chile. Este niño va a tener, pues, injerencia en ambos países, pero puede también darse el caso de que, como es un menor de edad, necesite un poder para poder ser representado por un Estado. Y esto va a ser a través de los padres, porque los padres son los que van a ejercer la patria potestad. Y es así como se le otorga al extranjero la personería jurídica, que lo va a ser pasible de poder participar dentro de ciertas actividades
también con los mismos derechos que un nacional. El término internacionalidad jurídica, hablando de ese tema, viene de la palabra, pues, inter, de dentro, y nacional. Entonces, es las normas internacionales en el fondo, no son extranacionales, solamente que cada norma va a tener su propia coexistencia y coordinación y cooperación en la generación de este orden normativo, de diferentes regulaciones nacionales que van a aproximarse y logren armonizarse. Es así como el derecho internacional privado tiene la misión de crear un régimen jurídico general que pueda aplicarse al tráfico privado, como por ejemplo, el transitar, porque nosotros recordemos, existe un derecho, el derecho al tránsito, ¿no? El derecho a migrar. Y bueno, es así como nosotros ya podemos, una vez que hemos explicado un poco sobre el contenido, el derecho internacional privado, que comprende no solamente los derechos de las personas consideradas como personas independientes, sino también la familia. Ahí vemos también casos de sucesiones, herencias, bienes, matrimonios, contratos, sociedades, letras de cambio, cheques, transportes marítimo y aéreo, reconocimiento de ejecución de sentencias a través del exequatur, por ejemplo, delitos impuestos, derechos intelectuales, propiedad intelectual, patentes, marcas, régimen de inversiones, seguros, importación y otros. Estas comunicaciones radio, hasta las llamadas telefónicas también, las comunicaciones cumplen, porque se habla de la transfronterización de los datos. ¿Cuál es la aplicación aquí? Entonces, en este caso, cada país, por ser soberano, va a crear sus propias normas. Se habla del jus imperio que cada país, y las va a aplicar dentro de su territorio. Pero en estas relaciones jurídicas existe un elemento extranjero. Hay que recordar siempre eso. Y se van a dar supuestos en los cuales el juez del país que va a tomar la obligación de aplicar la ley extranjera para solucionar dicho caso o en su defecto, claro, la ley extranjera porque se pregunta, ¿no? ¿Qué ley vamos a aplicar? ¿La ley nacional o la ley extranjera? Se va a aplicar la ley extranjera en coordinación con los convenios. Son los convenios quienes le tienen que autorizar que se aplique esa ley extranjera, ¿no? Bien. Entonces estábamos aquí viendo qué es el derecho interno. Vamos a ver todo ello. Entonces, vamos a ver acá. Para conocer qué cosa estudia y cuál es el campo de aplicación del derecho internacional privado, es necesario, ante todo, es imprescindible que comencemos por establecer las diferencias que existen entre el derecho interno y el derecho internacional privado. Así también como comenzar a establecer diferencias entre el derecho interno y el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque hay que recordar que para ubicar al derecho internacional privado es necesario entender que las relaciones privadas se dan dentro de un espacio de territorialidad de un Estado, por lo cual se tiene que mencionar en algún momento al derecho internacional público como representación del Estado. Asimismo, vemos que el
¿Qué? Vamos a ver ahora, ¿qué cosa es el derecho interno? Entonces, en su práctica, alumnos, ustedes tomen en cuenta cómo las preguntas que van pues a señalarse y que sean pues las alternativas adecuadas, ¿no? Bien, ahora, vemos aquí. Esta primera definición, por ejemplo, del derecho interno es la siguiente. ¿Qué es el derecho interno? Bueno, vamos a leer lo que dice textualmente la el texto, pero después vamos a interpretarlo de acuerdo a lo que señala la doctrina. Entonces vamos a ver acá lo que dice el texto. ¿Qué nos dice aquí? Dice, la primera definición del derecho interno es el siguiente. El derecho interno es el conjunto de reglas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas de los estados internas que se van a desarrollar dentro de un estado. Entonces, en primer denominación es que el derecho interno es un conjunto de las de reglas que están dentro de un estado. Asimismo, vemos que el estado tiene su propio derecho interno. Cada estado tiene su propio sistema jurídico para poder sus propias normas, sus propias leyes. Y es así como su ordenamiento está no solamente conformado por normas jurídicas, hay algo más, sino también por las costumbres representadas en estas reglas consuetudinarias. Y otra fuente del derecho internacional privado que son los principios jurídicos y las instituciones jurídicas propias. ¿Qué es entonces una regla jurídica? Una regla jurídica es aquella que posee un sistema jurídico determinado. Podemos, por ejemplo, señalar la constitución política, las leyes civiles, las leyes penales, las leyes administrativas, por ejemplo. Así también toda norma de carácter sustantivo o de carácter adjetivo, toda norma que exista dentro de cada estado. Por ejemplo, si, si tuviera que aplicarse una regla jurídica dentro de un sistema jurídico determinado, podríamos empezar por la propia Constitución. Entonces, la primera norma que se va a evaluar dentro de un Estado es la Constitución. ¿Seguida de qué? De esta pirámide, las leyes civiles, las leyes penales, las leyes administrativas, es decir, todo tipo de norma de carácter sustantivo o de carácter adjetivo que formen parte de este ordenamiento jurídico interno en cada caso, ¿no? Ahora, estas reglas jurídicas, en principio, van a, van a ser la que cada estado va a aplicar. Por ejemplo, en el caso del estado peruano, ellos solamente pueden aplicar las reglas del estado peruano, puestos que estas reglas del estado peruano
se han creado exclusivamente para aplicarse dentro de este Estado peruano. Entonces, el derecho interno es un derecho que se aplica dentro de un Estado. Nace y se crea y se aprueba y se promulga y se publica para dicho Estado, exclusivamente para el Estado. Esta es una definición que nos permite entonces identificar la manera en que se estudia el contenido de este derecho interno, ¿no? Ahora, para poder entender un poco más al derecho interno debemos tomar en cuenta dos aspectos principales. Primero, determinar quiénes son los sujetos de estas relaciones jurídicas internas que se juegan en este derecho interno. ¿Para qué está hecho el derecho interno? Para sujetos que se van a aplicar dentro de un Estado. Así también como cuál es el medio de aplicación de estas reglas jurídicas internas. ¿Quiénes son los sujetos? Los sujetos son las personas, los individuos que viven dentro de esta nación, que domicilian, residen de manera habitual dentro de un Estado determinado. Y es el medio en que se va a aplicar. El ámbito o campo donde se va a aplicar sus reglas jurídicas internas dentro del territorio de cada Estado. Dentro de su propia frontera, y en este caso se extenderá hasta las 200 millas marítimas, más no. ¿A qué nos referimos eso? A la soberanía del Estado peruano, que es el espacio en donde este Estado se desenvuelve. Entonces nosotros podemos entender aquí que los sujetos de las relaciones jurídicas internas, que son pues las personas, van a estar seguros y seguros también, ¿no? Van a estar seguros y tener la certeza de que la ley a aplicar para ellos es la que le corresponde. Y eso les va a dar, ¿qué cosa? Certeza y seguridad jurídica. Siendo en este caso el tribunal competente que va a resolver estas controversias, van a ver sus diferendos, sus conflictos de interés. En definitiva, ante un problema, por ejemplo, acá la lectura nos dice el desalojo producido entre personas de nacionalidad peruana y que domicilian en el Perú, se aplicará las normas del Código Civil y el Código Civil peruano. Además, se interpondrá ante un tribunal peruano. Es así como en conclusión, podemos decir en esta primera parte, estamos estudiando las normas del derecho interno, que no hay ninguna duda de aplicación de la ley que se aplicará a las relaciones jurídicas que entablen o inicien o sostengan, así como tampoco existe la duda respecto a qué tribunal es el tribunal competente que va a resolver esta controversia o el conflicto de intereses que puedan generar esta controversia. Y esta controversia se va a generar, ¿por qué? Porque se debe aplicar un derecho o declarar un derecho. Es así como tenemos el derecho interno que es público y el derecho interno que es privado. Encontramos en el derecho público al conjunto de normas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares. Es decir, a la vez este derecho interno se subdivide en dos, derecho interno público y derecho interno privado. Entonces, el derecho público, como conjunto de normas que van a regular las relaciones entre los estados y sus particulares, y encontramos en el cual va a primar un interés colectivo o general. Y encontramos también el derecho privado como el conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre los particulares
y en el que prima o prevalece el interés privado o particular. En este caso, todos sabemos que la clásica división que se da del derecho va a provenir del derecho romano en la actualidad y se va a aplicar para fines netamente didácticos, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene estas relaciones jurídicas? Del derecho romano. ¿Y por qué se aprende? Porque nos enseña el derecho romano cómo se aplicaba en esos tiempos, ¿no? Así también vemos que el derecho interno público y el derecho interno privado se establece ambos para regular las relaciones jurídicas que se desarrollan dentro del Estado peruano. Y ambos pues existen, aunque existen, mejor dicho, coexisten entre ambos a pesar de ser distintos. Seguimos con la lectura. Vemos acá qué es el derecho internacional público. El derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones que se van a dar en un principio entre los estados. Estas relaciones se van a dar para que los estados no se estén peleando, vivan en armonía. Va a preservar la paz social entre ellos y por ello en la tierra. Estos aspectos del derecho internacional público van a identificar el contenido de este derecho internacional público. Entonces, al hablar de derecho internacional público, estamos hablando del Estado en conjunto. Al hablar del derecho internacional privado, estamos mencionando a las personas que están en ese Estado. Dentro del contenido del derecho internacional público, porque a la vez de ello, el derecho internacional público va a ser, va a contener, ¿qué cosa va a contener el derecho internacional público en este caso? Su contenido vendría a ser lo siguiente. En primer lugar, ¿quiénes son los sujetos de estas relaciones internacionales? Así también como cuál es el medio social donde se va a aplicar estas relaciones internacionales. Es así como encontramos que los sujetos de estas relaciones internacionales son en principio los estados, los protagonistas. Entonces, a diferencia del derecho internacional privado, donde los sujetos son las personas, en el derecho internacional público, los sujetos son los estados. Son aquellos los que tienen la personalidad jurídica internacional. Y entre ellos, entre estados se reúnen, ¿y qué hacen? Entre estados comienzan a crear normas, celebrar tratados. También, pero además de el Estado, existen otros sujetos del derecho internacional público, como son, por ejemplo, las fuerzas militares, las organizaciones internacionales, la Iglesia Católica, la Soberana Orden Militar de Malta, que son un grupo que existe en manera general y que guarda y soluciona problemas beligerantes, así como los grupos beligerantes o aquellos grupos que se alzan en armas. También encontramos dentro de un estado a un grupo de personas que no
toman conciencia que son parte del Estado, pero que están allí, que son diferentes al resto de la ciudadanía, por ejemplo, en el lenguaje, pero ahí están. ¿Quiénes son? Las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las comunidades dependientes o territorios que todavía están en situación de conquista o colonia. Así también como las empresas transnacionales que están en todos lados, pero que representan a su país, así como las organizaciones no gubernamentales, como son las ONGs, que tienen una representatividad en el extranjero, pero que actúan en nuestro territorio, por ejemplo. Y por último, los individuos, no estamos hablando de Juan, Pedro, María, con las personas, no. Los individuos, la humanidad, el ser humano. Entonces, todos ellos son parte del derecho internacional público. No estamos hablando de las personas, estamos hablando del individuo como humano. Así también, el medio social donde se va a aplicar estas reglas de derecho internacional es lo que se denomina como la comunidad internacional. Toda regla de derecho internacional tiene que aplicarse en una comunidad internacional. Y es así como los estados se relacionan mutuamente entre sí. ¿Y dónde están ellos, esos estados? Sobre el territorio. Debajo de la atmósfera. Dentro de frontera. Luego nos dice aquí esta frase, dice, sus relaciones están donde en la Tierra, dentro de estas fronteras, sobre el espacio terrestre, pero también señala la autora que es muy probable que en un futuro también estos conflictos lleguen hasta el espacio exterior, hacia la estratosfera. Tantas conquistas que se van a dar a Marte, a Júpiter. Asimismo, el derecho internacional público se caracteriza porque sus normas traspasan las fronteras de los estados. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es el objeto de estudio de estas disciplinas. Derecho interno, derecho internacional público, derecho internacional privado. Pero, sin embargo, existen otras relaciones, ¿no?, que se presentan entre los individuos que viven, domicilian o residen en diferentes estados. Y a esto es lo que llamamos el conflicto internacional. Es propio del derecho internacional privado. Un peruano que celebra un contrato de compra y venta de un automóvil con un argentino, esta celebración entre particulares, entre personas de diferentes estados, también formarán parte del derecho internacional. Y recordarán ustedes las clases anteriores, señalamos que ante un conflicto se va a aplicar la ley del lugar donde se celebró ese contrato. En caso de un conflicto de intereses, se aplica la ley, si fuera un contrato de compra y venta entre dos ciudadanos de diferente nacionalidad, se va a aplicar la ley de donde se firmó ese contrato, porque ese contrato al final va a decir Lima, 25 de noviembre del año 2020, Quito, 25. Entonces, esa es lo que va a regir, esa ubicación. Y bueno, estos también forman parte del derecho internacional. Y entramos pues a ver qué cosa es el derecho internacional privado.
el protagonista de este curso, ¿no? Entonces, una vez que se establece el deslinde entre el derecho interno y el derecho internacional público, nos encontramos pues en condiciones suficientes para desarrollar un primer alcance conceptual del derecho internacional privado. ¿Qué cosa viene a ser? El derecho internacional privado está conformado por un conjunto de reglas jurídicas que van a regular las relaciones jurídicas privadas internacionales, es decir, todas las relaciones jurídicas que son establecidas entre los sujetos privados, personas privadas y, por ejemplo, una persona que pertenece a una sociedad y a un estado determinado, le corresponderá un ordenamiento jurídico determinado. Pero ante la aplicación de las normas del derecho internacional privado, va a adquirir un bien situado en otro estado y va a aplicarse la norma, puesto que se va a contratar a una persona domiciliada en el extranjero. Por ejemplo, que contrae matrimonio lejos de su país de origen, o otro caso, por ejemplo, que fallece dejando bienes o herederos en otros estados. Este ejemplo nos permite que advirtamos que las diferentes relaciones jurídicas que se han entablado entre este sujeto de relaciones jurídicas han traspasado la frontera de los estados. Son relaciones jurídicas internacionales que se originan, que se vinculan jurídicamente con distintos o diferentes ordenamientos jurídicos. Y es así como, a diferencia de lo que ya hemos señalado en el derecho internacional público, es que está conformado por un conjunto de reglas. El derecho internacional público, como mencionamos, es un conjunto de reglas que regulan las relaciones entre los estados. Y estos también traspasan las fronteras. Es importante entonces señalar que las relaciones jurídicas, objetos del derecho internacional privado, no se van a desarrollar en un solo país, sino dentro de un sistema jurídico, no dentro de un derecho interno, sino dentro del sistema jurídico. Y estas relaciones de derecho internacional privado, por el contrario, no van a ser dentro de un solo país, sino que van a trascender fronteras de los estados, van a trascender fronteras territoriales, y son estas las relaciones jurídicas que se van a vincular con distintos sistemas que van a ir apareciendo en esta pluralidad del ordenamiento jurídico. Otro ejemplo, el contrato realizado entre un contrato de compra y venta de un automóvil que celebra un peruano con un argentino. Creo que lo mencionamos, ¿sí? Por ahí lo mencionamos. Solo si se presentara algún problema o conflicto que tenga que resolver o requerir el mundo del derecho, solo si es que hay un conflicto, porque si ellos cumplen, el argentino cumple con pagar y el peruano con entregar el automóvil, no hay problema. Pero el problema surge cuando, el conflicto surge cuando alguno de los dos no cumple con su obligación, por lo cual se deba resolver o requerir al mundo del derecho. Solo reiteramos en este caso que la disciplina que se va a aplicar aquí, como son dos personas naturales, el derecho internacional privado, produciéndose en este caso una concurrencia de leyes, tanto peruanas como tanto argentinas, que podrían aplicarse de manera simultánea. ¿Y cuál es la función que cumple este derecho internacional privado? ¿Para qué nos va a servir este derecho internacional privado? Entonces encontramos aquí que una de las funciones primordiales del derecho internacional privado va a estar orientada a proporcionar y brindar, ¿qué cosa? Seguridad jurídica a las diferentes relaciones jurídicas privadas internacionales, otorgando así una solución adecuada a cada caso concreto. Es decir, determinado
qué sistema jurídico o qué ordenamiento jurídico se debe aplicar, y de esta manera se logrará evitar la inseguridad y la falta de certeza que esto podría conllevar. De una manera más simple podemos decir que a través del derecho internacional privado se aplica la ley X que ha nacido o que se ha aprobado o promulgado en un estado Z. Es decir, en el estado X no se aplicará sus propias leyes, sino las leyes de otro estado. Entonces, así es simple. Cuando se habla de un derecho internacional privado, se debe aplicar una ley extranjera a un ciudadano dentro de nuestro territorio. Entonces, ahí está la disparidad del elemento extranjero y la ley nacional, o la ley extranjera y el elemento nacional. Cuando es el caso inverso, que el peruano es el que está en el extranjero. Entonces nos dice acá la lectura que a través del derecho internacional privado se va a aplicar en un estado X, por ejemplo Perú, las leyes que han nacido y que se han aprobado y promulgado en Chile, por ejemplo, Z. Es decir, en Perú no se aplicará sus propias leyes, sino las leyes del otro estado. ¿Por qué? Porque el individuo extranjero, el chileno, necesita que se le aplique su ley. Entonces, así como surgen estas situaciones. ¿Qué más estudia el derecho internacional privado? La respuesta aquí nos lleva a una, puede ser respondida con el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, el derecho internacional privado, ¿qué estudia? ¿Qué cosa va a estudiar? Porque hemos dicho que va a aplicar las normas, que ve pues problemas, pero ¿qué estudia? La respuesta a esta inquietud será respondida mediante el siguiente ejemplo. Dice, por ejemplo, ¿no? Si se trata de un contrato de compra y venta de un bien inmueble, el vendedor, que es el señor de La Plata, que es de nacionalidad argentina y domiciliado en Ecuador, el comprador es el señor Pérez, que es de nacionalidad peruana, pero que está domiciliado en México, pero el bien se encuentra en Ecuador, debería de efectuar dicho pago en Chile. Mira acá, el contrato, pero el bien se encuentra ubicado en Ecuador y el contrato se celebra en Bolivia. Ahora, entonces acá vemos que se presenta un problema. El comprador, que es el señor Pérez, no ha cumplido con pagar la totalidad del precio del bien. Este pago habían acordado en el contrato que iba a ser en Chile. Así se complica más el caso, ¿no? Porque vemos que el señor de La Plata, que es argentino y domicilia en Ecuador, el comprador, que es el señor Pérez, de nacionalidad peruana, pero que está en México, el bien se encuentra en el Ecuador y el contrato se celebra en Bolivia. Se presenta un gran problema cuando el comprador, el señor Pérez, no quiere pagar el precio del bien inmueble. Entonces aquí debería de efectuarse dicho pago en Chile, porque así lo ha establecido el contrato. Es decir, este es un caso complicadísimo, ¿ya? Entonces acá se presenta este problema. El señor de La Plata, frente al incumplimiento por parte del señor Pérez, que se había comprometido de efectuar dicho pago en Chile, y ante la falta de algún arreglo amistoso entre ellos, se ve la imperiosa necesidad de tener que interponer una demanda de incumplimiento de contrato, y para ello se plantea las siguientes interrogantes. En primer lugar, ¿ante qué juez voy a interponer la demanda? ¿Va a ser el juez de Argentina? ¿Va a ser el juez de Perú? ¿Va a ser el juez de México? ¿Va a ser el juez de Ecuador? ¿Va a ser el juez de Bolivia o va a ser el juez de Chile? Segundo conflicto, ¿qué ley es la que aplicará para resolver el proceso? Otra pregunta, ¿la sentencia que expide el juzgador podrá ejecutarse y tendrá eficacia en otro estado? Sí, las sentencias se pueden aplicar y tener eficacia en otro estado. Para eso se aplica el exequatur,
que es una especie de solicitud de cumplimiento de una sentencia expedida en el extranjero. Entonces, acá estas preguntas nos sirven para ayudar a responder de manera simple cuál es el contenido de estudio del derecho internacional privado. El derecho internacional privado comprende 4 aspectos. En primer lugar, la ley aplicable o conflicto de leyes a aplicarse. Segundo, el juez competente. Tercero, el reconocimiento y ejecución de las sentencias y laudos extranjeros. Cuarto, la nacionalidad y condición de extranjeros. Entonces aquí vemos todos estos aspectos, porque la ley aplicable, cuál aplicamos ante el conflicto, qué juez la va a aplicar, la sentencia o el contrato, la sentencia que surja de la solución de este conflicto, cuál va a ser, dónde se va a aplicar, y la nacionalidad y condición de estos extranjeros. En conclusión, en esta parte primera del derecho interno, el derecho internacional público y el privado, vemos que habiendo determinado el contenido del estudio del derecho internacional privado a través de nuestro ejemplo, podemos sostener enfáticamente que el objeto de estudio del derecho internacional privado es la relación privada internacional. Entonces, no es del ciudadano, no es el Estado, es la relación jurídica privada internacional que surge de estos individuos que se reúnen para realizar un contrato. Por eso hemos visto en la doctrina que se toma en cuenta, ¿qué cosa? La relación jurídica entre el Estado y la relación jurídica entre los ciudadanos de diferentes estados. Bien, luego vemos aquí, sin embargo, dice, hace un acápite, que esta norma es un poquito complementaria. El objeto de estudio del derecho internacional privado son las relaciones jurídicas privadas, donde existen cuanto menos un elemento internacional relevante. Para determinar la ley aplicable, el juez competente y la futura ejecución de la sentencia en el extranjero, es necesario, pues, que el objeto de estudio del derecho internacional privado deba, pues, determinar qué ley aplicable el juez y la futura ejecución de la sentencia. Esto significa que el derecho internacional privado se va a enfrentar a un problema, el problema de regular jurídicamente un supuesto con elementos extranjeros o, mejor dicho, una situación o relación cuyos elementos todavía no se localizan en un único ordenamiento jurídico, sino los elementos que se encuentran vinculados en otros ordenamientos jurídicos. Ahora, ¿cuáles son las normas jurídicas del derecho internacional privado? Las encontramos, en primer lugar, las encontramos en nuestro Código Civil, ¿no? En nuestro Código Civil. En nuestro Código Civil. Y aquí vemos, por ejemplo, en el libro 10º del Código Civil, el cual a la vez tiene 4 títulos. El primer título, que son las disposiciones generales. El segundo título, que son las competencias de jurisdicción. El título tercero, que son la ley aplicable. El título cuarto, que es el reconocimiento y la ejecución de las sentencias y fallos arbitrales extranjeros. Cabe aquí señalar que si estas relaciones jurídicas fueron totalmente nacionales, se entablaría entre peruanos nacidos y domiciliados en el Perú, y si los ordenamientos jurídicos o sistemas jurídicos fueran totalmente uniformes o idénticos,
no habría necesidad de recurrir ni de aplicar las normas del derecho internacional privado. Es decir, que si todas las normas fueran iguales, no existiría el derecho internacional privado, pero ya lo vimos en temas anteriores que no se da esa situación, ¿no? Que justamente surge un conflicto frente a la diversidad de las normas. Y es así como la realidad de las cosas es diferente, pues esto que en la realidad nos permite ver que las relaciones humanas traspasan todas las fronteras de los diferentes ordenamientos jurídicos, que el ser humano es un ser que suele migrar, suele caminar y que todo ello es autónomo. Así también el derecho internacional privado va a regular las relaciones y situaciones humanas cuyos elementos aún no se localizan en un único ordenamiento jurídico. Porque no existe todavía un código internacional, no existe ni existirá, porque cada país, aunque debería existir para que se ponga solución a todo eso, pero cada país aplica e interpreta la norma y sus jueces tienen que cumplir la función de aplicar la norma, la función jurisdiccional. Y bueno, es así como el derecho internacional privado regula las relaciones jurídicas humanas cuyo elemento no se localiza en un único ordenamiento ni en un único sistema jurídico, sino en un derecho interno, y que todo ello está vinculado o conectados a dos o más ordenamientos jurídicos. Ahora vamos a hablar del elemento extranjero que tanto hemos mencionado y que resulta ser el centro de toda esta lectura, ¿no? El propio derecho internacional privado, ¿no? Bueno, la doctrina señala lo siguiente, que en toda relación jurídica privada tenemos del derecho internacional privado, debe existir un elemento extranjero. Ya sea sujetos que sean de nacionalidad, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que hemos mencionado anteriormente, de nacionalidad peruana y argentina, y tenemos dos sujetos. Y cuando la relación jurídica, es decir, el contrato que firmaron de compra y venta del auto entre estos sujetos de nacionalidades diferentes, ya sea por un bien que va a tener una ubicación en otro lugar, como en el caso es México, ya por el hecho de que por este acto jurídico se celebre un contrato, la ejecución y el cumplimiento, como es el caso del Chile, y que estos supuestos estamos en presencia de una relación jurídica con elementos extranjeros. Entonces ahí vemos no solamente uno, sino varios elementos extranjeros. Luego encontramos que estos supuestos nos hace ver, nos hace entender que nos encontramos ante la presencia de ¿qué? Ante la presencia de elementos extranjeros. Es ahí donde el derecho internacional privado interviene. ¿Para qué interviene? Para brindar reglas adecuadas a dicha relación. Esto significa entonces que el elemento extranjero es determinante, tiene un carácter internacional de relación jurídica privada y está dado por ¿quiénes? Por los sujetos, las personas que intervienen, así como los bienes o el hecho o por el propio acto jurídico que es el contrato. Entonces, estos elementos extranjeros están relacionados entre ellos por todas esas razones. Y en todas esas está el elemento extranjero. Entonces encontramos a la vez el elemento extranjero relevante. ¿Cuál será el elemento extranjero relevante?
No basta solamente con que el elemento esté en la relación jurídica, sino también debe tratarse de un elemento que tenga en sí una relevancia jurídica, que sea importante, que lo vincule a estos otros ordenamientos jurídicos, que se trate de actos jurídicos que provoquen entre sí conflictos de intereses o problemas de derecho y que requiera sobre todo de la atención por parte del derecho. Que no se trate solamente de un factor accidental, sino también de una cuestión esencial. Ahora, muchos nombres ha tomado la denominación de esta disciplina. Algunos dicen derecho internacional privado humano, otros dicen derecho internacional privado, otros dicen conflictos de leyes, otros dicen derecho intersistemático, otros derecho internacional, derecho jurisdiccional, derecho internacional particular, derecho intermunicipal, derecho de los extranjeros, condición jurídica internacional de las personas, teoría de los límites locales, de las reglas de derecho, límite de la aplicación de la norma del derecho en el espacio, etc. Como se llame, todas ellas, sin embargo, a lo más que se generaliza y prevalece en la actualidad es el término de derecho internacional privado, que es el que tiene mayor difusión. Esta denominación de derecho internacional privado ha sido aceptado por unos, pero objetado por otros. ¿Por qué son objetados? ¿Cuál es la posición en contra? Porque dicen que no es internacional, porque son las relaciones del Estado frente a otros que vienen a nuestro Estado. O mejor dicho, es la relación de un es la relación entre un Estado con un elemento que viene de fuera, ¿no? Por eso dicen que no es internacional, sino que se tratan de relaciones entre Estados. Eso es lo que señala una parte de la doctrina. Son, como decimos acá, los que consideran que es contrario, que no lo es, que no lo es. Están en contra de tal posición. ¿Bien? Y luego encontramos también aquí otra posición, que no existe el derecho privado uniforme, jamás, dicen ellos, ¿no? El derecho privado no es, como se dice, ser un derecho privado, sino que se va a dar, pues, cada ordenamiento jurídico es autónomo, múltiple y diverso. A esta rama también dice otros detractores que le corresponden materias de derecho de carácter público, como por ejemplo cuestiones penales y procesales. Que los conflictos de leyes no solo se limitan a los conflictos de leyes propiamente internacionales, sino también que alcanzan también los conflictos de leyes interprovinciales o interregionales dentro de un mismo Estado. Así también como las normas que dan solución a estos conflictos de leyes son normas de orden interno y no solamente son normas de orden internacional. Así también, las normas a las que se remiten las reglas de conflicto corresponden a un derecho nacional y no internacional. También señala aquí que su denominación permite distinguirla de otras disciplinas como es el derecho internacional público, por ejemplo, es decir, se llama privado porque es diferente al público. No son los estados, son las personas. Por eso se llama derecho internacional privado, por oposición al público. No existe otra denominación más completa. Ahora, ¿qué es un factor de conexión? Un elemento de conexión es un punto de conexión en que entre estos dos estados se relaciona. ¿Y cómo se van a relacionar? A través del conflicto. Entonces, una vez que nace este elemento, permite que se remita a otro ordenamiento jurídico para encontrar una aplicación del derecho extranjero. Es por el conflicto. Si no existiera el conflicto, no habría nada. No se daría la relación derecho internacional privado. Este factor de conexión, que es el conflicto móvil, va a servir como un enlace o una relación jurídica privada internacional
y el derecho llamado a regirla. La importancia va a residir en designar al derecho aplicable y consiste en una circunstancia de hecho o jurídica que se concreta o individualiza de acuerdo a la particularidad de las relaciones planteadas. Esto quiere decir que los puntos de conexión, por ejemplo, que crean conflicto, por ejemplo, el señor de La Plata y el señor Pérez, ¿dónde residen? ¿Dónde domicilian? ¿No? ¿Dónde residen? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Dónde está el bien? Y así consecutivamente. También vemos aquí que las fuentes del derecho internacional privado, como mencionamos en una oportunidad, estas fuentes, la palabra fuente proviene del origen, dónde surge, dónde nace, dónde se crea o dónde se elaboran estas normas jurídicas. Es la manera como se da la creación del derecho, porque se va a dar a través de las cuales se va a producir el fenómeno jurídico. Existen así fuentes del derecho internacional privado, que es el punto de origen de donde se emergen las reglas internacionales de carácter privado. Y dentro de la clasificación, por ejemplo, vamos a ver que las fuentes del derecho internacional privado se clasifican en fuentes directas, en fuentes indirectas, en fuentes escritas, en fuentes consuetudinarias, en fuentes nacionales y en fuentes internacionales. Y desde el punto de vista del derecho, encontramos también que estas fuentes se pueden clasificar en nacionales e internacionales. Entonces acá vamos a ver cuáles son las fuentes nacionales, son las que son producidas por cada estado, así como por sus reglas, por sus costumbres, por sus normas. Cada estado tiene a la vez un conjunto de normas que van a aplicar dependiendo para qué. En este caso, el Estado peruano, si ponemos de ejemplo, estaría conformado por todas las reglas generadas y originadas en el Perú, así como las reglas consuetudinarias, según su doctrina, jurisprudencia, y por los principios generales del derecho. Aquí encontramos como jerarquía a la ley, generalmente conformada por las reglas de conflicto reguladas en la legislación de cada país. En el Perú están reguladas en el título tercero del libro 10º del Código Civil, la ley en especial. Luego encontramos la costumbre que son actos o abstenciones, porque una costumbre no significa hacerlo. También una costumbre puede ser no hacerlo, que es lo más cuando alguien por costumbre no hace algo, no se sienta en un asiento que es reservado, por ejemplo. Entonces la costumbre viene a ser actos, pero también son abstenciones, que se van a realizar por regla general y que son obligatorias y que a falta de una norma de derecho internacional se va a aplicar la costumbre. Así también porque estas normas han surgido de normas de derecho internacional privado. La jurisprudencia también es una fuente de derecho internacional privado que comprende un fallo, una sentencia, cómo ha resuelto un tribunal o un conjunto de sentencias. La doctrina es todo aquello que han escrito los autores, ha surgido como una forma de interpretar las normas. Y para facilitar su aplicación en el derecho. Las
doctrina contribuye a la evolución y a la investigación del derecho internacional privado. ¿Y los principios generales del derecho qué son? Los principios generales del derecho son preceptos que se cumplen a pie de la letra y que son comunes a los sistemas jurídicos. Vamos a ver aquí las fuentes internacionales. En la fuente, ya hemos visto las fuentes nacionales del derecho internacional privado. ¿Cuáles son las fuentes internacionales? Tenemos, en primer lugar, los tratados internacionales. También tenemos la jurisprudencia internacional, la costumbre internacional y la doctrina internacional o el derecho comparado. Todo lo que hemos visto como fuente del derecho internacional privado también se da, pero en las fuentes internacionales. ¿Cuál es la jerarquía de estas fuentes peruanas? Bueno, es como la Constitución, ¿no? Primero tenemos la Constitución, pero como aquí existe nuestro Código Civil, la jerarquía, en primer lugar, se va a aplicar, es el derecho interno, el derecho nacional. Se va a aplicar para regular las relaciones jurídicas privadas vinculadas con otro ordenamiento jurídico extranjero. Se determinará, en todo caso, la conformidad de los tratados internacionales que el Estado peruano haya ratificado y que sean pertinentes en el caso de que no lo fuera. Se aplicarán las relaciones jurídicas privadas de las normas contenidas en el libro 10º del Código Civil. También hay que recordar que se aplica lo señalado en la Constitución Política del Perú, en el artículo 55, donde se mencionan los tratados. Y la jerarquía de la fuente sería en este caso la siguiente: los tratados internacionales, las normas del derecho internacional privado que están en el Código Civil de 1933, 36 primero, y luego las que están en el Código de 1984. Los principios generales del derecho, que son los principios consagrados en la doctrina del derecho, y también el orden público internacional, que significa la aplicación de la ley extranjera frente a otras normas imperativas de orden público. ¿Y quién lo señala esto? El artículo 220, 2049, 2050 del Código Civil. La armonía internacional de las soluciones. Es decir, aquí se encuentra una solución a aplicar a través de una sentencia. Y bueno, cabe mencionar que este ordenamiento jurídico más eficaz es más fuerte. Y también el respeto a los derechos civiles de los extranjeros, que está en el artículo 2046, y el principio del mínimo conflicto internacional. También tenemos otras fuentes internacionales vigentes. Tenemos, por ejemplo, antecedentes que ya desde el año 1978, por medio de unos tratados, se realizó en Lima el Congreso Americano de Jurisconsultos, Congreso de Lima. En dicho congreso se aprobó el Tratado de Lima. Sin embargo, este tratado no fue ratificado por los estados y en consecuencia no llegó a ser obligatorio. Pero existen tratados vigentes como por ejemplo el de Montevideo, que lo hemos visto en otras clases de 1889, que instaló el primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de Montevideo, cuya participación se dio con Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Aquí se adoptaron 8 tratados y también un protocolo adicional sobre la aplicación de las leyes extranjeras. Los tratados que se adoptaron aquí fueron el Tratado de Derecho Civil Internacional, el de Derecho Penal, el de Derecho Procesal Internacional, de Patente de Invención,
el de la propiedad literaria y artística, el del derecho comercial internacional, sobre marcas de comercio y de fábrica y sobre el ejercicio de profesiones liberales. También tenemos firmado por el Perú un tratado de La Habana o llamado también el Código de Bustamante, que ha sido motivo de otras lecturas anteriores. Así también tenemos el Tratado de Montevideo, que se convocó en el segundo Congreso de Derecho Sudamericano de Derecho Internacional Privado en Montevideo, habiendo dos fechas, del 39 al 40 y del 89. El Perú no ha ratificado ese convenio, en consecuencia no está obligado a cumplirlo. No está obligado ni vinculado jurídicamente a cumplirlo. Luego tenemos otros tratados, como por ejemplo las conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado, las conferencias especializadas de Derecho Internacional Privado, representado por la OEA en el Perú, comprendidas en el marco de la OEA de los Estados Americanos, donde se reúnen diferentes Estados miembros de la OEA para llegar a un acuerdo. Estas conferencias dejan de lado la idea de una codificación global del derecho internacional privado y por el contrario, adoptan la idea de una codificación parcial, sectorial y progresiva, con temas específicos. Así también tenemos las conferencias que se han aprobado, varias convenciones sobre temas específicos. La primera es la que se realizó en Panamá en 1975, que abarca los campos del derecho comercial y procesal internacional. Se suscribieron 6 convenciones sobre exhortos, sobre conferencia interamericana sobre conflictos de leyes, en letras de cambios, pagarés, facturas, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, así como la segunda convención en Montevideo de 1979, donde se suscribieron 8 convenciones, la tercera de La Paz en 1984, donde se suscribieron 4 convenciones, otra más en Montevideo en 1989, donde se suscribieron 3 convenciones, la quinta que estuvo en México y se suscribieron 2 convenciones, y la sexta que se llevó a cabo en Washington y se suscribieron en el año 2000. ¿Cuáles son las normas entonces para la solución de estos conflictos de leyes? ¿Cómo soluciona la norma? Acá dice lo siguiente: en el ordenamiento jurídico peruano, las normas del código están establecidas en el título 3 aplicable al libro 10º del Código Civil. Las normas de derecho interno que aquí se aplican, ¿no? Que aquí se aplican, van a buscar resolver materias concretas, directas de una situación dada, o algún efecto legal, o consecuencias de alguna aplicación de algún derecho, que están hemos retrocedido, de algún derecho que están muy claros. En cambio, las normas de conflicto son aquellas que simplemente se limitan a emitir resoluciones. Entonces, una norma de conflicto que hace, emite resolución. ¿Y qué emite? ¿Qué resolución emite? Dependerá, pues, de qué va a solucionar. Una legislación determinada, que puede ser, por ejemplo, una legislación nacional o una legislación extranjera, en primer lugar. Si es una legislación que contendrá la solución al caso, de ahí que puedan aplicarse normas de derecho interno, que se le denominen normas directas, porque contienen de forma clara y precisa la decisión del caso, o
de otras normas de conflicto que se le denomina normas directas debido a que atribuyen a una legislación extranjera si fuera el caso. Así como, de manera práctica, se logra determinar cuál es la legislación extranjera que se va a aplicar si fuera el caso, de manera didáctica se desarrolla para que se puedan tomar en cuenta los principios de la norma en conflicto y para ello habrá que recordar necesariamente la estructura de cualquier norma jurídica. Y es así como vemos que la norma jurídica, y eso ya lo conocemos por derecho, la norma jurídica es aquella que va a resolver situaciones de conflicto, situaciones dadas o efectos que no estén claramente indicados. Ellos van a resolverles. La norma, por eso es directa, material y sustantiva. Toda norma está conformada por dos elementos. Uno, que es el supuesto del derecho, y otro, la consecuencia. Por ejemplo, si yo mato, me voy a la cárcel. Si yo robo, hay pena. El supuesto, entonces, contiene el tema o el asunto o el problema de que trata la norma jurídica. O es la solución o atribución directa al supuesto de la norma. Es decir, toda norma jurídica tiene un supuesto. Por ejemplo, si vamos a aplicar una sanción ante un robo, el supuesto es que robó. Por eso se aplica. Si no, no se aplicará. Entonces, ese es lo que el supuesto jurídico. A ello llamado la doctrina el supuesto jurídico. Después vemos también cómo la estructura de la norma, cómo es la estructura de la norma ante un conflicto. Para explicar la estructura de la norma en un conflicto hay que recordar lo que hemos señalado en párrafos precedentes sobre la conexión. ¿Se acuerdan que la conexión es el conflicto? El conflicto es lo que conecta a los elementos extranjeros. Exacto. Por ende, el nexo o enlace o vínculo existente entre la relación jurídica privada, nacional e internacional, privada de un país y el otro, va a permitir que se aplique la relación jurídica privada o categoría jurídica que permitirá que se aplique a la relación jurídica por lo menos un elemento. ¿Cuál es ese elemento? El elemento extranjero. Entonces, debe estar presente por lo menos un elemento extranjero para que exista ese nexo o relación jurídica. También vemos que en una institución jurídica se va a permitir que se aplique en una relación jurídica privada, cuanto menos un elemento internacional relevante. Ya vimos los puntos de conexión. Tenemos, por ejemplo, el domicilio. ¿Se acuerdan cuando vimos entre el peruano y el extranjero, el argentino? El domicilio, la nacionalidad, la habitualidad, dónde habita. Así también, pues, cómo ellos se relacionan. Y es así como al aplicar la norma jurídica para la solución del conflicto, no se va a dar una solución directa al supuesto que contiene la norma, sino que va a tratar de remitir a un orden jurídico a solucionar empleando uno o dos factores de conexión. Por ejemplo, la ley del domicilio, la nacionalidad, la ley de nacionalidad, o si está nacionalizado, no está nacionalizado. Es decir, y por ende, ¿qué consecuencia va a existir? Asimismo, las normas o conflictos pueden tener uno o varios supuestos de derecho, entre los cuales tenemos conceptos jurídicos y que pueden tener una o más consecuencias jurídicas o factores de conexión que van a permitir determinar qué ley aplicable, qué ley voy a aplicar.
Asimismo, las normas de conflicto simple, cuando no encontramos un supuesto de derecho o un concepto jurídico y una consecuencia jurídica o un factor de conexión que nos remita al ordenamiento jurídico, que se va a aplicar acá las normas de conflicto simple. Pero cuando hablamos de un conflicto más compuesto, se van a dar las normas de conflicto de supuesto complejo. Es cuando encontramos más de un derecho o concepto jurídico en una sola consecuencia jurídica o factor de conexión. Va a haber también normas de conflicto con consecuencia jurídica compleja cuando encontramos que en un solo supuesto de derecho o concepto jurídico existen varias consecuencias jurídicas o factores de conexión. También vamos a ver las normas de conflicto compleja mixta, cuando encontramos en varios supuestos de derecho o conceptos jurídicos, varias consecuencias jurídicas o factores de conexión. Y si consideramos que los temas desarrollados en este artículo permitirán tanto al estudioso como al estudiante del derecho introducirlos de una manera fácil y clara a este mundo tan interesante del derecho internacional privado. En conclusiones, esta lectura establece pues un deslinde, o mejor dicho, una respuesta frente al planteamiento del campo de aplicación y campo de estudio en el cual se va a desarrollar el derecho internacional privado, así como el derecho interno y el derecho internacional público. Estos han permitido que en un principio concluyamos que el derecho interno, los sujetos de las normas jurídicas internas son las personas privadas, los individuos que viven, domicilian o residen de manera habitual dentro de un estado determinado. Y que en medio de la aplicación de este ámbito se tiene que aplicar reglas jurídicas para poner un orden, reglas jurídicas internas, esto es dentro de cada estado. Dentro de la frontera del estado, es en el caso del Perú, o dentro de la frontera, o dentro del estado peruano, ¿no? En el caso de Perú, o dentro de una frontera de un estado, por ejemplo, si fuera el caso de Chile, será dentro del estado chileno. La incertidumbre también que se plantea aquí es referente a que no existe duda o incertidumbre mínima sobre la competencia del derecho interno. Es importante porque dentro del derecho internacional está bien, vamos a aplicar una norma extranjera, pero ¿quién lo va a aplicar? Con ayuda del derecho interno. ¿Por qué? Porque si no fuera por la norma interna que obliga a los jueces a administrar justicia, no podría aplicarse el derecho internacional privado. Así tampoco existe duda respecto a la competencia que tienen los tribunales al momento de resolver estos conflictos o problemas que surgen de la aplicación de la norma de derecho o que tenga que reconocer ciertos derechos. Y también vemos aquí que conlleva en forma concluyente a sostener que los sujetos de las relaciones jurídicas tienen la absoluta certeza y seguridad jurídica de cuál será la ley aplicable a las relaciones jurídicas que se establezcan, se entablen o se tengan que aplicar. Así también sobre la certeza y seguridad jurídica de cuál será el tribunal competente que resolverá esas controversias y sus diferencias también en el conflicto de intereses. A diferencia del derecho interno, el objeto de estudio del derecho internacional privado está orientado a regular las relaciones jurídicas privadas, donde exista cuando menos que un elemento internacional relevante o elemento extranjero, para determinar la ley aplicable, el juez competente, la futura ejecución de la sentencia en extranjero. Esto significa, en definitiva, que el derecho internacional privado se enfrenta a un problema. ¿Cuál es el problema?
el de regular jurídicamente un supuesto con elementos extranjeros, o mejor dicho, una situación o relación cuyos elementos no se han sido localizados aún, no han sido ubicados en un solo ordenamiento jurídico, porque no existe un solo código de derecho internacional, no existe. Asimismo, es decir, las relaciones jurídicas que se establecieron entre los nacionales y dentro de un Estado determinado no tendría razón de existir el derecho internacional privado, pero como la realidad es otra cosa, se puede advertir que dentro de las relaciones que trascienden las fronteras, es fácil aplicar, pues, que se vinculen con otros sistemas jurídicos y que los sistemas jurídicos no son idénticos o uniformes, sino son sistemas independientes y autónomos. Se hace necesario así la intervención de aquella disciplina jurídica que regula dichas situaciones o relaciones que se vinculan con otros ordenamientos jurídicos. Y es así como esta disciplina llamada a regular dichas relaciones es precisamente el derecho internacional privado. Bien, alumnos, hemos terminado con el estudio de esta lectura. No olviden realizar su examen, su práctica número 2. Mientras antes mejor, esta se cierra el día domingo. Y bueno, ya creo que después de esto estarán con el pensamiento fresco, capaz de resolver un buen examen. Eso es todo. Hasta la próxima semana. Nos estamos viendo.